A lo largo de la historia, los pueblos, las culturas, han idolatrado y reverenciado símbolos de fertilidad, desde los falos a los santos cristianos. Antiguas civilizaciones que realizaban ritos de fertilidad ante los dioses. Dioses de 30.000 años, anteriores a la Biblia, al Corán, anteriores a la Torá, anteriores a cualquier escritura y creencia conocida. Los ídolos de la sexualidad. Comienza Abismo. Muy buenas noches. Es un programa que muy pocas veces han hablado de estos temas y creo que habría que hacer una reflexión, y hoy lo haremos entre todos los invitados que estamos aquí, y sería porque hubo una época donde la mujer era completamente idolatrada, era la diosa madre, y de pronto dejó de existir y pasó a ser un concepto completamente diferente. Pero hablaremos de ese lapso del tiempo tan enorme, tan inmenso, y que viene desde los comienzos, desde los orígenes de la creencia y de la conciencia humana. Pero permítanme contar una historia y viajar hasta Çatalhöyük, la ciudad más antigua del mundo. Viajamos a un lugar que tiene más de 9.000 años y se encuentra en esa época ya de neolítico, calcolítico, asentado en uno de los lugares de Turquía. Y es muy interesante en ese Oriente Próximo porque me gustaría hacer una referencia sobre esta localidad. Allí se encontraron en excavaciones 567 cuerpos enterrados debajo de las viviendas, esas casas que tenían de adobe. Había también lugares de culto y había sobre todo un gran número de lugares de enterramiento, lo que conocemos como cementerios o antiguas necrópolis. Todo esto viene porque cuando empiezan a desenterrar tanto los restos como los cuerpos osificados, se encuentran que los huesos están pintados. Aparecen los cráneos, los huesos largos pintados en verde, en rojo, en azul. Y nadie sabe por qué ocurre todo eso. Pero no es que pintasen el esqueleto en sí, sino que los cuerpos eran exhumados una y otra vez, eran sacados de la tierra como si fuesen muertos vivientes. Porque entiendo que estas personas seguían creyendo en el más allá y creían que esos cuerpos estaban vivos. Y seguro que esos colores les generaban una fuerza y les generaban una viveza. Habitualmente, en este lugar, la mayoría de los cuerpos que están pintados son de mujeres. Y hay algo que es increíble, y es que las edificaciones estaban completamente policromadas, pintadas con una sobredosis de arte tremenda, y esas paredes, algunas de ellas recubiertas por hombres que están con el pene erecto, y aparecen diferentes personajes sin cabeza, y aparecen buitres, ciervos, huros, especies extintas, y aparecen mujeres en posición de dar a luz, mujeres en la posición de la fertilidad, y la diosa madre dominando animales, dominando a bestias, dominando a lo más temible que tenían en aquellas épocas. Aparece una mujer de arcilla y aparecen diferentes estatuillas por toda la localidad. Y entre todas ellas hay una mujer que es espectacular, con el cuerpo completamente desnudo, sedente, y aparece entronizada y a ambos lados unos felinos. Está como dominándoles a ellos. Lo interesante de todo esto es que debía haber un tipo de rito iniciático que se desconoce, que los expertos antropólogos sí que han llegado a algún tipo de conclusión, y es que había una construcción completamente laberíntica, y ese seseo que había por esa ciudad casi sumergida ante la oscuridad. Hoy hablaremos de la luna, de lo importante que son los ciclos lunares. Pues esos iniciados tenían que comenzar esa ruta con osamentas, con cuernos, como si fuesen antropomorfos animales con la fuerza del poder del espíritu del animal, y se dirigían hacia el final de ese laberinto y ya aparecía una mujer que estaba entronizada, lo que era la diosa madre. Antiguamente se creía que la creadora del mundo era una mujer, pero algo ocurre a lo largo de la historia que desaparece y la historia se da la vuelta y aparece una deidad masculina. ¿Qué es lo que ocurre? Pues
vamos a seguir contando historias sobre todo ello, así que tenemos aquí a Silvia Ladrero. ¿Qué tal, Silvia? Pues muy buenas noches. Un programa muy interesante en el que relacionar la imaginería y la espiritualidad creo que es una reflexión que teníamos que hacer y que bueno, se ha hecho a lo largo de toda la historia, así que tenemos mucho para contar. Pues vamos a ir a ello. Jaime Arenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí a hablar de un libro. Sobre todo nos llegó un libro hace un tiempo y teníamos muchas ganas de hablar sobre él, de desglosarlo, y ese tema tan poco tratado. Se titula El mito genital, un paseo creativo por el símbolo sexual en la espiritualidad, de nuestra amiga Amaya Barahona. Amaya, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Bueno, hace tiempo te dije que me encantó esta publicación, sobre todo por la cantidad de ilustraciones que lleva el propio libro. De verdad que merece la pena. Esto luego hablaremos, ¿no? Está dentro de tu página web en amayabarahona.com, se puede adquirir allí. Y sobre todo ese paseo creativo donde tú recorres la península, recorres todo el país con esas ilustraciones, con esa sexualidad que además me recuerdan a diferentes autores que iremos hablando, incluso la gran Hildegarda de Bingen, cómo aparecen esa especie de sueños, creaciones. A la vez parece como que esos orgasmos llevan a la creación de todo ello. Y es muy interesante cómo desglosas y cómo aparece la evolución casi de la humanidad relacionada con la sexualidad. Sí, de hecho, siempre cuando presento el libro digo que es como una especie de artículo divulgativo en el que hago ese rastreo de los genitales como amuletos apotropaicos o como genitales de poder, ¿no? Y la segunda parte sería ese paseo creativo en el que como artista plástica pues juego, ¿no? Es un paseo lúdico también en el que yo me divierto jugando con todo ese simbolismo que al final la primera parte del libro contextualiza la segunda, ¿no? ¿Qué destacarías? Claro, a mí me gustaría sí que viajar en el tiempo y viajar hacia épocas, pienso que prehistóricas. Hemos hablado muchas veces en este programa que hay un momento, hay un clic en la mente del ser humano que pasa de hombre de Neandertal a Homo sapiens sapiens, al hombre creador, al hombre capaz de pensar y de soñar. Y lo primero que aparece son las pinturas rupestres, las pinturas paleolíticas, y hay referencias hacia la sexualidad, hay referencias a diferentes ritos, y hay algo muy impresionante que es aquellos primeros hombres que tenían que ver que de una mujer nacía un ser vivo. Y hay quien cree que esto, como si fuese un rito mágico, se podía realizar solamente en el interior de las cavernas, en la más absoluta de las oscuridades. Yo de hecho creo que el arte es la disciplina que con menos prejuicios se entrega a la magia, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la historia, desde la prehistoria hasta casi la actualidad, por eso vemos tantas vaginas y penes con esta voluntad transformadora, ¿no? Es lo que me gusta mucho de estas cuevas prehistóricas. De hecho, el rastreo me llevó a buscar la forma más primigenia de la vagina. Empiezo por la vagina básicamente por dos cosas. Una, porque tengo una y al final pues eso es una base. Y dos, porque sí que se ha denostado más que el pene, entonces me gustaba como partir desde la base que la vagina no es un consumible, que no es pornografía, porque muchas veces estás buscando cosas sobre las Venus prehistóricas y ves como historiadores incluso hablan de que esos genitales exacerbados son pura pornografía. Y a mí como que me gusta separar los dos términos. La sexualidad no es pornografía, los cultos a la fertilidad no son pornografía, ¿no? Entonces quería hablar de la vagina desde ese punto de vista. Ya sentada esta base, volvamos a la forma triangular como esa copa uterina, ¿no? Que el triángulo como forma más primigenia, que empecé a ver en cuevas prehistóricas como la de Abri-Castanet o la de Fontainebleau, la de Blanchard, francesas. Son pequeños grabados de en torno al 37.000 a.C. Y en España tendríamos ya como pintadas en colores rojizos la cueva de Tito Bustillo de en torno al 10.000, y se cree que son, bueno, una de las interpretaciones que se dan es que son vaginas, ¿no? Bueno, es muy interesante, donde los historiadores sí que llegan a ese tipo de conclusión, aunque bueno, podemos enseñar alguna imagen, que lo enseñaremos en el libro,
Pero claro, también aparece la estatuilla en sí, ¿no? Esas creaciones que hay en piedra, que hay en barro, que las más antiguas se remontan a casi 30.000 años con la Venus de Willendorf, que es una que aparece, yo creo que es la más famosa de la historia, en tan solo 11 centímetros, donde aparece... Bueno, la tienes allí delante. Sí, está. ¿Sabes qué es lo que más me perturba de todas las estatuillas que hay de época prehistórica? Dime. Que ninguna tiene rostro. Ya. Hay una teoría que cuenta, ahora no recuerdo el nombre de la historiadora, pero bueno, es como para reflexionar, que cuenta que quizá fueran representaciones de una mujer que se mira desde arriba, ¿no? Entonces no representan la cara, pero tú te ves el pecho, la barriga, la cadera, ¿no? Hay, joder, qué pena que no me haya notado esto, pero bueno, es una teoría que se está contemplando ahora, que sea como una especie de autoobservación. Yo sí creo que andaría más ligado a cultos para atraer la fertilidad y la abundancia, porque al final no tenemos que olvidar que los hijos son recursos humanos, ¿no? Son recursos económicos para el colectivo, aparte de socioafectivos, ¿no? Pero es muy interesante porque estos ídolos no aparecen en nuestra península ibérica, sino que aparecen desde la zona norte de los Pirineos de Francia casi hasta las zonas de Egipto. Las últimas aparecen en las zonas de Rusia, pero el resto no aparece. Incluso ni las pinturas. Hay que recordar que en las cuevas no aparece ningún tipo de pintura humanizada. Simplemente son antropomorfos. Simplemente, o algo tan complejo como son los antropomorfos. Entonces de eso sí que iremos a hablar, porque cuando yo hablo del arte rupestre, de eso de 45.000, 50.000, 65.000 años, como pueden ser las pinturas de la Pasiega, claro, si nosotros tenemos pinturas datadas por uranio torio, como has comentado, 37.000 años, o las Venus que aparecen con más de 30.000 años, tenemos que imaginar que en la época paleolítica se han encontrado más de 500 estatuillas y del neolítico más de 30.000, si mal no recuerdo, esparcidas por todos los lugares del mundo. Pero tenemos un lapso de tiempo de cerca de 50.000 años frente a 5.000, que es nuestra creencia actual. Eso es muy interesante. ¿Por qué nosotros tenemos hacia esa deidad masculina, que tenemos esos 5.000 años, realmente las primeras aparecen en el 3.000 a.C., hasta hoy, frente a semejante barbaridad cronológica, Silvia, que son 50.000 años, ¿eh? ¿Qué ha pasado en ese tiempo, en 50.000 años? No tenemos ni idea. Bueno, pero en realidad en nuestras creencias actuales por todo el mundo sí que existen esas iconografías relacionadas con la mujer. Lo que pasa que es cierto que se han relacionado a lo mejor con temáticas un poco negativas, ¿no? Bueno, no sé si queríais seguir algún orden cronológico, pero sí que deberíamos mencionar una figura que se llama la femme au serpent, que se ha utilizado siempre como la representación de la lujuria. Luego, si queréis, hablamos más de ella, pero bueno, que sí que existen actualmente en las religiones actuales esas reflexiones, esos ídolos femeninos, pero con algunas connotaciones, aunque no todas malas. No todas malas, porque también os querré contar después una historia sobre la Virgen de Guadalupe, que seguro que muchos conocen. Yo la desconocía. Pero bueno, ahí están también actualmente. Pues fíjate, las estatuillas, los ídolos antiguos de estas épocas, estas mujeres que aparecen, están todas de forma estática, sin movimiento. Pero las animales están todas en movimiento, están como estampidas, pero las humanas no. Y aparecen siempre con las mismas posturas. Y lo que es muy interesante sobre todo es que de todas las estatuillas, ídolos que se conocen, un 2% son masculinas y un 98% son femeninas. Sí, la verdad es que, fíjate, Nacho, yo cuando empecé a estudiar este tema, que tengo que decir que fue a raíz del libro de Amaya, que por cierto es una barbaridad la información que contiene y que yo desconocía. Muchas veces estudias culturas antiguas, estudias historia, pero es verdad que estos temas en concreto quizá pues los pasas por encima, o quizá los textos no profundizan en ellos y por lo tanto te pierdes muchísima información que contextualiza
lo que estás estudiando, ¿no? Pero fíjate, cuando hablamos de esas Venus, la de Willendorf, la de Hohlefels, que todavía es más antigua, estamos hablando de unas estatuillas que tienen, la de Hohlefels tiene hasta entre 35 y 40.000 años. ¿Qué es lo que yo considero que querían esos ancestros nuestros plasmar en esas estatuillas? Lo que estaban plasmando era efectivamente digamos, una diosa madre, pero refiriéndose principalmente a la fertilidad. ¿Y por qué? Porque en aquella época hay que recordar que esos hombres que vivían en el Paleolítico, la esperanza de vida era muy corta y por lo tanto el alumbramiento por parte de una mujer, de un nuevo miembro de la tribu, era una gran noticia. Es decir, allí lo que en ese momento esas pequeñas tribus, esas pequeñas comunidades que se iban creando, veían en la fertilidad, en esa mujer con anchas caderas, con generosos pechos, a las que normalmente se les hacía muchísimo hincapié en esas estatuillas en la vagina, una fuente de vida y una fuente de crecimiento de la propia tribu. Esto al final no responde más que a la ley natural, ¿no? De nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces son esa primera conciencia del ser humano en el que intentan, digamos, divinizar ese nacimiento, esa fertilidad de la naturaleza, que es lo que hace que la tribu vaya creciendo y la tribu vaya teniendo nuevos miembros. Decías antes, muy acertadamente, que es cierto que durante decenas de miles de años, prácticamente hasta la religión, o sea, hasta la cultura sumeria y la egipcia, los cultos eran principalmente a Gea, a la madre tierra, y por lo tanto estaríamos hablando de una, no sé si llamarlo religión, pero desde luego sí que un culto matriarcal, ¿no? Mucho más hacia las bondades de la fertilidad de la mujer. ¿Cuándo cambia eso? O por lo menos cuando pienso yo que cambia eso. Eso cambia cuando se empiezan, digamos, a regularizar y a institucionalizar las religiones. En el libro de Amaya hay un apunte que me parece interesantísimo, y es que es cierto que las poblaciones que estaban más estabuladas, es decir, estaban más estáticas en un territorio, bien porque se dedicaban a la recolección o a la agricultura, solían ser comunidades que su culto precisamente lo enfocaban hacia esa madre tierra, hacia esas Venus, hacia esa fertilidad, porque al final era lo que les daba el campo. Sin embargo, las tribus nómadas, tribus más guerreras, empezaron a tener, digamos, un culto más hacia lo masculino, hacia lo que serían los símbolos fálicos, por el hecho de que representan no tanto la fertilidad, sino la fuerza, la valentía, la osadía. Por lo tanto, es en ese momento cuando empezamos a ver que se genera un culto a lo fálico, a lo masculino. ¿Y qué pasa con estas nuevas estas culturas? La egipcia, la sumeria, eran culturas guerreras, con lo cual parece lógico pensar que en el momento en que esas culturas empiezan a tener en la guerra una forma de vida, pues también el culto se va yendo un poco hacia lo masculino, lo viril, la fuerza, que es la que necesitan. Lo de respecto a la mujer cazadora en la prehistoria es muy potente, el papel que ellas tienen. Yo creo que uno de los declives más importantes puede ser a raíz de las primeras páginas del Génesis, cuando aparece Adán y Eva, cuando Eva coge el fruto prohibido, donde aparece la serpiente que tanto representa más adelante a la mujer. Incluso esa doble serpiente, que es muy curioso, que representa la salud, ¿no? Que vemos muchas veces en las farmacias, en esa especie de logotipo que conocemos, y siempre esa identidad como la serpiente. Hay una cosa, mira, una connotación que me lo comentó Javier Sierra. La doble serpiente, que coincide que es el ADN, cuando el descubridor de la estructura, el ADN se descubre en una época más antigua, creo que es 1889, pero la estructura de ADN que la descubre Francis Crick en 1953, él dice que la descubre fruto de su ingesta de LSD. Y qué casualidad, ¿no? Que todos los estados alterados de conciencia son lo que llevan a este tipo de creencias, de pinturas, de lo que sea, ¿no? Y esa estructura elíptica, ¿no? Que aparece esa hélice, que son como dos serpientes, bueno, pues realmente es lo que está descubriendo es la hélice de la creación. Y esa reflexión es interesantísima. Es que aquí realmente,
cuando hablamos del tema del programa, que es ese culto a lo femenino y a lo masculino y sus representaciones artísticas, y luego intentamos, desde mi punto de vista, unirlo con las corrientes científicas modernas, aquí hay un chirriar y un conflicto bastante potente, porque todo lo que explica Amaya en el libro, que a mí de verdad que me ha parecido súper interesante, me lo he pulido en 2 días el libro, también te tengo que decir, me ha encantado, parte de la base de que esas culturas que generan esos símbolos, esas esculturas, esas expresiones artísticas, lo hacen desde la fe, desde la creencia espiritual. Entonces, claro, bueno, el hecho de que las 2 serpientes del símbolo farmacéutico representen la doble hélice del ADN, pues es una casualidad, pero bueno, es una casualidad o no, pero es que realmente, si nos venimos un poco más al presente, podemos ver que, si bien es cierto que los símbolos femeninos han decaído muchísimo en su uso, eso lo explica bien Amaya, sin embargo, los símbolos masculinos los podemos ver desde los galones de los militares hasta los obeliscos que se siguen construyendo en muchísimas de las ciudades del mundo, y no dejan de ser símbolos fálicos, símbolos de poder, que representan el poder. Por eso es lo que vamos a hablar también con Amaya, de los pocos símbolos que aparecen prehistóricos. Las primeras ilustraciones aparecen en una cueva francesa que es Lascaux, que es de las primeras que se descubren incluso en Francia, y en Lascaux, que es espectacular porque es un viaje por toda la cavidad donde aparecen los grandes bueyes, los grandes toros, los uros, que aparecen con más de 5 y 8 metros. Al final de la caverna, donde aparecen los antropomorfos, que es esa figura tan importante que son como esos dioses de la antigüedad, aparece un bisonte que está destripado, que le están cayendo los intestinos, aparece una vara y aparece un hombre con el pene erecto, con el falo, que es antropomorfo. Y aparece con esas cabezas de pájaro que nos recuerdan a otras cuevas, y es en el lugar más inhóspito, más inalcanzable y el más extraño. Entonces hay que imaginar esa persona que fue hacia ese punto, arrastrándose por la caverna, alcanzando cientos de metros para plasmar aquello. ¿Qué quiere decir, Amaya? Pues no lo sabemos, pero sin duda significa que es de lo más importante que era para sus creencias, pues no estaría ahí plasmado. Hombre, yo creo que esas figuras humanas un poco zoomórficas tienen mucho que ver con las mascaradas chamánicas, ¿no? De hecho, hay una Venus que he descubierto recientemente, que es la Venus de Tolentino. Creo que la escena del pozo que hablas tú es del 17.000 y esta Venus de Tolentino es del 12.000. Es de arte mueble. Está, mira, he hecho un dibujito por si acaso. Así esquemático, no sé si lo veis bien. Bueno, tiene como cabeza de vaca, sí, y luego tiene también un triangulito, sí, aquí veis, en la vulva. Y yo también lo relacionaría, de hecho los investigadores lo relacionan también con esos viajes chamánicos de conectar con el animal, ¿no? En Lascaux yo creo que lleva la misma línea, solo que en masculino en vez de en femenino. Volviendo un poco a lo que ha dicho Jaime, sí, y esta división en 2 tipos de civilizaciones, las más nómadas y las más sedentarias, por decirlo así, aparte de que las nómadas son un poquito más belicistas, porque además se gestan en zonas más desérticas en las que hay, pues te tienes que pelear un poco por los recursos naturales. Aparte suelen ser sociedades ganaderas que se mueven también con el ganado, y suelen llevar ganados además de cabras o de ovejas, no suelen llevar de vacuno porque es como mucho más caro mantener ese tipo de ganado, ¿no? Y siempre las diosas femeninas están relacionadas con animales vacunos. En Catalhoyuk vemos una representación de una humanoide que está con las piernitas así como abiertas, y debajo tiene 3 cabezas de vaca. De hecho, incluso la vaca se ha relacionado con el útero de la mujer por el triangulito y los dos cuernitos, ¿no? Y en cambio las más nómadas, las más belicosas, se relacionan, tienen deidades relacionadas con los machos cabríos, los machos fecundadores del resto del ganado. Por ejemplo, una tribu, un colectivo muy patriarcal es las tribus de Israel, ¿no? Bueno, el pueblo semita con Yahvé.
que bueno, vemos cuando Moisés baja del Sinaí, están adorando al becerro de oro, ¿no? Que es como estos antiguos ídolos, ¿no? Estos machos astados se repiten mucho dentro de las deidades más masculinas o de sociedades más masculinas, y las diosas madres en sociedades más sedentarias, más matriarcales, por decirlo así. Realmente matriarcal nunca sabremos si es, porque pueden ser sociedades igualitarias, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que las sociedades más belicistas sí son más patriarcales, y de hecho creo que, o en mi opinión, creo que con la expansión de los cultos abrahámicos, lo que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, fue cuando empezó este monoteísmo del gran patriarca, ¿no? Del dios masculino, fue el que fue absorbiendo y como decir, deslegitimando todas esas deidades femeninas, ¿no? Porque es verdad que otras poblaciones más de las llanuras europeas, como pues son las germánicas o las romanas, ¿no? También tienen como ese pozo más patriarcal, pero eran un poquito más diluido. Entonces lo que hacían cuando conquistaban otros pueblos era mezclarse. Por eso tenemos esos panteones tan ricos, porque hacían como esos sipeos amorosos además entre ellos, y tenían otros dioses. Bueno, y ahí hay una mezcolanza muy, muy interesante. De hecho, en las zonas de el creciente fértil, Asia Menor, Grecia, se asimilan unas diosas a otras, unos dioses a otros, se parecen mucho entre ellos. Hay varias diosas a la luna, varias diosas a los partos, a la fertilidad, a la agricultura, incluso las deidades femeninas también hay, al huerto. O sea, son como cosas, matices muy parecidos que se fusionan entre ellos. Y Jaime, es cierto que todo esto va como desapareciendo, ¿no? Hasta que también... Luego, yo creo que también se puede ir saltando, porque el mundo de la Iglesia es muy importante, al igual que también sería casi el mundo de la brujería, porque cuando hablamos de la mujer durante los periodos de menstruación, era como algo maldito para ellas, absolutamente maldito. E incluso están los ciclos lunares, los 13 ciclos de la luna, esos de cada 28 días que va cambiando, y había quien lo veía como una maldición que tenían ellas, y era uno de los reflejos, incluso ellas, que tenían como ese modo de revolución que tenían por medio de la brujería. Pero abrir la brujería es abrir un melón un tanto peligroso, porque la brujería no deja de ser también rituales que se hacían para buscar el mal y buscar el daño. No quiere decir que siempre fuese algo no comprendido, algo no entendido, pero muchas culturas, Amaya, esto ha sido un problema de maldición. E incluso, bueno, esas creencias populares, esos dichos de que si una mujer con la menstruación está al lado del vino, el vino se picaba. Lo mismo que ocurría con el azúcar. Sí, es el tema de la connotación de la mujer corrupta. Mira, todo, yo hay algo que no he puesto, esto ya primicia, pero no lo he puesto en el mito, pero bueno, son lecturas posteriores que he hecho. La ley de la teoría reproductiva de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y luego está la de Galeno. Aristóteles defiende que hay una semilla, que es la del varón. Él defiende que el varón es como la energía activa, la energía solar, es más cálido, es más seco, habla como de estos adjetivos, y la energía femenina es más lunar, más oscura, más fría, porque las mujeres normalmente tenemos una temperatura más baja que los hombres, estamos relacionadas con la noche, con lo oscuro, con lo misterioso. Los hombres son como más activos, las mujeres más pasivas. Esto es, como veis, es un poco donde se ha ido construyendo los roles de género, ¿no? Que ahora estamos intentando combatir, pero bueno, o diluir o remezclar, ¿no? Pero bueno, Aristóteles tenía esta teoría y pensaba que la semilla, la mujer era como una maceta en la que el hombre plantaba la semilla y se nutría de la menstruación. Galeno pensará que la menstruación es como una segunda semilla. No hablan ahí de óvulos ni de ovarios, sí. ¿Vale? Eso saldrá mucho después. Pero esta creencia, este pozo, se va a mantener hasta prácticamente la Edad Media. De hecho, se pensaba que una mujer que no quedaba embarazada y no tenía la regla se le convertía en una bilis negra, provocaba la histeria, cositas así, y que la regla no era más que como un posible embarazo que se había podrido. Entonces hacía a la mujer corruptible.
Entonces, dentro de lo que es el cristianismo, las mujeres no podíamos subir a un altar cuando teníamos la regla porque en ese momento estábamos corruptas, ¿no? Entonces, esta al final es como una especie de teoría científica sobre la que se han construido creencias sociales o costumbres sociales. Bueno, en el cristianismo hay algo tan maravilloso como es el misticismo. Y el misticismo, en muchos casos, hay quien tiene la creencia de que son orgasmos. Hay un personaje histórico, es una santa, que es Santa Hildegarda de Bingen. Yo he hablado muchas veces de ella. Es la creadora de la primera lengua artificial de la historia, la lengua ignota. Y ella, durante sus visiones, trances, ella conecta con el mundo angelical, con el mundo de la deidad. Y se comunica con ellos, con los ángeles. Entonces, esa forma de comunicarse con los ángeles, ella crea su propio lenguaje, su propia forma de comunicación, y ella traslada ese alfabeto, esa lengua, hacia el mundo de los mortales y lo plasma por medio de la música. Por medio de la música y por medio de la pintura. Y ella, en esa pintura que es muy interesante... Mira, voy a poner una música de Hildegarda para que nos situemos en esa época tan antigua y algo tan desarrollado en el tiempo como es esta música también. Y Hildegarda, una de las cosas que ella tenía son esos propios grabados en los Wiesen Codex, que es el códice de Wiesbaden, y ahí aparece que es las visiones que ella tiene, que es casi como un trance chamánico, donde aparecen los círculos, aparecen casi esos estadios, pero hay uno en concreto que tiene la forma perfecta de una vulva. Incluso aparece lo que sería el clítoris, aparece en diferentes zonas, lo relaciona con el sol, lo relaciona con la luna, lo relaciona incluso con los monstruos, como aparecen alrededor, como que es el maligno, y tienes que enfrentarte hacia ellos hasta que llegas al gran milagro. Esta mujer... nos hacemos crucer mucha gente, como no fue perseguida, fue ajusticiada en aquella época de Alemania. Estamos en el siglo XI, o siglo XI, principios del XII. Pero no, fue la abadesa más reputada que hay en la historia, que incluso negó a la gente a ser enterrada dentro de su propio monasterio, y tenía una fuerza inmensa, la Sibila del Rin, que se llamaba. Amaya. De Hildegarda, mira, yo en el mito no hablo de ella, pero sí que es verdad que ahora estoy pintando un tarot, y de hecho una de mis cartas se la dedico a esa ilustración que dices tú, que es una visión de Lescibias, que es como la imagen del universo, ¿no? Sí, en el que está la Tierra, los planetas. De hecho, ahora mismo no recuerdo, pero quizá el clítoris es el Sol, ¿puede ser? Creo que sí, la tenía por aquí, pero sí creo que era el Sol y luego aparecía la Luna, ¿no? Lo genial de Hildegarda fue que fue la primera mujer que describió el orgasmo femenino, ¿no? Es verdad que hasta bien entrada la edad moderna sí que se tenía la creencia de que el orgasmo femenino era importante a la hora de la fecundación, que la ciencia lo respalda, porque al final como que esos espasmos uterinos lo que hacen es meter el semen hacia adentro y propiciar la fecundación, ¿no? Pero después de eso ya se denostó muchísimo más, o bueno, se relegó muchísimo más el placer femenino, pero es muy importante o es como muy sorprendente que esta mujer hablara con tanta libertad del orgasmo femenino, ¿no? El sol, sí, la luna, el fuego, y aparecen unos seres que parece que están como soplando hacia las partes, y luego aparece ese fuego eterno, como está en forma, bueno, rodeando lo que sería lo más importante, que es esa creación también del propio universo. Es interesantísimo, ¿eh? Ojo que estamos en el siglo XI. El sol y la luna sí que son elementos que aparecen en muchos códices y en mucha de la iconografía religiosa, relacionándola con la figura de la mujer. Pero además, si te fijas en ese grabado que acabas de mostrar, sí, la propia forma de ese fuego está dibujando una vulva. Absolutamente. Y arriba del todo tiene una especie de estrella justo donde estaría el clítoris, además. Es curioso. Es increíble. No. ¿Este lo conocías, este grabado? Sí que lo conocía. Lo que pasa es que es verdad que nunca se me ocurrió darle ese significado que después de leer el libro de Amaya, pues le he dado. Porque claro, es que empiezas a pensar muchas veces en esa simbología oculta que hay en muchas de las obras de arte,
y sobre todo cuando conoces a través de este tipo de libros un poco, pues de qué tratan según qué obras, y claro, te estás dando cuenta de que por todos lados, desde el comienzo de las expresiones artísticas de la humanidad, se habla de sexualidad, se equipara pues lo divino y por qué no también, ¿no?, lo maléfico con las vaginas y con los penes, con el mito del falo. O sea, es que al final... Es fantástico, es que dibuja el desnudo con una naturalidad tremenda. Claro, es que al final no, y es no, Dios, no y es dejas, dentro de Dios, ¿eh? no dejas de ver este tipo de representaciones. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces yo creo que en aquella época quizás ella no hizo público que precisamente esa forma correspondía a una vagina, ¿no? Simplemente seguramente lo dibujaría sin llegar a decir lo que era. Y volvemos a las osamentas. Las osamentas, a la osamenta de la prehistoria, como ella lo sigue plasmando. Esto es asombroso. Y esto es lo que muchas veces extraña, es que este tipo de arte no deja de ser arte, que luego hay con diferentes escritos y mensajes ocultos, no se estudia desde estos puntos de vista. Pero hay algunos que sí. Y en relación al primer grabado que has mostrado de Hildegarda, sí que lo querría relacionar con lo que os he comentado antes de la Virgen de Guadalupe, porque bueno, es una imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Si la imaginamos, es una figura esbelta, envuelta en un manto delicado, estratégicamente colocado, y si nos fijamos en la parte superior, bueno, todo ese manto que la va cubriendo son pliegues y pliegues y pliegues. Entonces, en la parte superior sí que los bordes se juntan un poquito más. Sí. Entonces, es conocida la comparación de esta imagen de la Virgen de Guadalupe con la vulva. Si lo visualizáis, los labios mayores sería el ropaje con el halo externo. El azulado, ¿no? Ese color celeste. No, ese sería los labios menores, perdón. ¿Vale? O sea, todo el halo externo serían... El aura con las potencias, ¿no? Con sí. Que sí, ahora ese hablamos tono más encarnado de que hay. la aura. Sí. Y bueno, lo que decíamos, la cabeza sería el clítoris y la entrada a la vagina además coincide también con unos pliegues en la propia túnica y que además está flanqueado por un pequeño ángel, si os fijáis, que está justo en la parte de abajo. Que ¿no? está como sosteniendo la imagen. Eso es, pero es que todo esto que se compara, y de hecho hay muchas marcas que la han sacado como joyería o en camisetas, incluso sustituyendo la propia Virgen de Guadalupe por una vagina. Pero es que esto sí que tiene una base histórica, que no es tan casual como podríamos pensar, y es que en el cerro de Tepeyac, donde se encuentra la Basílica de Guadalupe, lugar de adoración para todos los mexicanos, pues allí los indígenas mesoamericanos tenían un centro de culto dedicado a la diosa Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. Tonantzin era, en la creencia azteca, la madre de todo lo que existe y parte de la pareja divina que crearon el mundo y a todos los seres vivos. Aquí estamos viendo otra vez la importancia de el origen, de la madre de todo, ¿no? A esta diosa se la representaba a veces como una mujer con falda de serpientes, simbolizando los múltiples poderes para crear en la naturaleza, y en sus pies aparecen unas garras afiladas simbolizando el poder para arar la tierra y sembrar los alimentos para sus hijos. Bien, ¿qué pasó con esta imagen que ya tenían los aztecas? Pues según muchos investigadores, entre ellos Gisela von Beaubesser, poco después de la conquista, en 1525, los frailes franciscanos edificaron una ermita en este cerro del que estábamos hablando, de Tepeyac, con la intención de fomentar un culto de sustitución. Es decir, tenían la intención de que los indígenas reemplazaran su deidad y esa devoción que le tenían a esta diosa azteca por la Virgen María. Algunos sí que han relacionado esta imagen con la de la Virgen de Guadalupe que llevaba Cristóbal Colón siempre consigo, pero si las comparas no se parecen en nada. Así que, ¿qué pasa si nos planteamos otro origen? Y os digo que etimológicamente el nombre de Guadalupe viene de Cuatlalope. ¿Sabéis qué significa? No, yo no. La que aplasta a la serpiente. Con lo cual,
ahí estamos confirmando ese paralelismo con la figura de Tonantzin, de esta diosa primigenia que hemos contado, que se representaba con serpientes en su falda. Pero es que además, hablando de nuevo del sol y de la luna, se añaden también en esta imagen de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, la aureola que rodea, ¿no?, a muchas representaciones marianas, no solo a esta, y que en esta, desde luego, es más visible que en cualquier otra. Es parte de la tradición iconográfica de la Mulier Amicta Sole, mujer rodeada del sol, que une a la figura femenina siempre con el sol dador de vida. Y el vínculo entre la luna, el satélite natural de la Tierra, y la fertilidad surgió por la relación obvia entre el periodo menstrual y su coincidencia sincrónica con el ciclo lunar. Y si os fijáis en la Virgen de Guadalupe, una luna creciente aparece sobre sus pies, completando este cuadro de la Mulier Amicta Sole, la relación de la vulva y la Virgen de Guadalupe. Decían que la serpiente era la más astuta de todas las fieras creadas por Dios. Y aparece incluso esa iconografía de la Inmaculada Concepción, ¿no?, siempre pisando esa serpiente. Creo que la serpiente aparece en los textos sagrados más de 40 veces. Esa representación y ese significado realmente hacia el mal. Y el mal, como hemos visto, ¿no? Todos conocemos esos pasajes del Génesis donde aparece que ese mal es representado como mujer. Yo tengo la opinión, el cristianismo o el folclore judio-cristiano ha asimilado, ha hecho un poco lo de si no puedes con ellos, únete o asimílalo y conviértelo en otra cosa, a los antiguos cultos me refiero, ¿no? Por ejemplo, hay una gran serpiente relacionada con la vida, que es la serpiente Eva, que curiosamente luego vemos a Eva tentada por la serpiente. Hay muchísimas diosas como Lamia, que es como también una serpiente dadora de vida, que luego se relacionarán con la brujería, porque al final el constructo de la bruja no deja de ser como una especie de mala prensa de cachitos de deidades femeninas, como metidas en un cóctel y con una gran connotación negativa, ¿no? Algunas de estas diosas sí que son maléficas, por decirlo así, pero otras no tanto. Entonces creo que dentro del folclore judio-cristiano sí que hay como esa unión de la deidad serpentina relacionada con el demonio, pero la serpiente en sí misma es un animal cetónico, es un animal relacionado con la tierra, muda su piel, se regenera. En muchas culturas que no es, bueno, por ejemplo en la hindú se está relacionada mucho con el renacimiento, entonces son como cosas positivas que tenían cultos muy arraigados que después se convirtieron en otra cosa. Amaya, mira, algo que nunca he preguntado y me apetece hacerlo, nunca he querido hacerlo. Hablamos de la brujería. ¿Cuál es tu visión de la brujería respecto a todo esto? La brujería, es que eso sí que es un melón, ¿eh? No, vamos a hablar de la brujería en general, sino respecto a la sexualidad y todo lo que estamos hoy hablando. Pues a ver, es que ahí hay muchas... Porque la luna es clave. Y si no hay luna, no hay Esbat ni hay Shabbat. Y si no hay Esbat, no hay ritos. Y si no hay Shabbat, no hay aquelarre, podemos decir. Y el ciclo lunar es completamente importante y clave. Claro, es que la brujería se ha ido construyendo. Entonces, realmente, pues, por ejemplo, en Roma sí había, mira, el otro día que hablabais del programa que fue fascinante, por cierto, a ver, mira, hablando de fascinante, estaba el fascinador, que era como el mago, el que te hacía los maleficios. Siempre ha habido brujos, hechiceros en la antigua Roma, pero no era esa brujería medieval del sábado, ¿no? El sábado al final es también una mala prensa al final la brujería era como una subcategoría de la herejía. Entonces, que se llame a la fiesta de las brujas, a la reunión, a la aquelarre común, el sábado, no deja de ser una especie también como de contaminación de la herejía judía. Entonces, al final, celebrar el sábado no estaba bien porque era de judíos y luego se relacionó también con el aquelarre. Luego, la religión
wicana lo ha acogido, lo ha abrazado como suyo, etcétera. Entonces, como que ha permanecido dentro de la brujería el tema del sábado, pero la brujería para mí tiene como estratos, se va construyendo y termina siendo una cosa pues muy diferente dependiendo la época y el contexto histórico. Por ejemplo, la bruja cazada del Renacimiento no tiene nada que ver con la bruja griega, ¿no? Jaime, ¿algo querías comentar? Sí, es que... Tú, a ver si vas a hablar tú de brujería. Pues mira, por ahí van los tiros. Estaba antes dándole vueltas al tema de la brujería que estabais comentando y con lo que he estado leyendo estos libros. Y además lo estaba hilando con el tema de las Venus y me ha venido a la cabeza la película de las brujas de Zugarramurdi, de las de la Iglesia. Y efectivamente, bueno, pues voy a destripar un poco la película para quien no la haya visto. ¿Hay spoiler? Sí, hay spoiler. Vale. Damos un segundo, 2, venga, vamos allá. Al final aparece la Madre Tierra, la Madre Gea, que está, digamos, representada por una especie de Venus de Willendorf, pero enorme, contra la que los protagonistas luchan. Y yo estaba leyendo, estaba buscando y encontré una entrevista de Ales de la Iglesia en la que le preguntan que por qué utiliza a la Venus de Willendorf como, digamos, la diosa de las brujas de la película, y él contesta lo siguiente, dice, la pregunta efectivamente fue que por qué deciden convertir en monstruo a la Venus de Willendorf, ¿no? Y entonces él contesta, siempre que cuento esto, parezco pedante y tonto, pero bueno, mi profesor de hermenéutica, Andrés Ortiz, me ayudó mucho a entender la relación del matriarcalismo vasco primigenio respecto al patriarcalismo europeo o cristiano. Es una de las razones por las que Caro Baroja dice que somos como somos, y la verdad es que tiene mucha razón. Hay un sustrato de una religión naturista que no viene de un mundo híbrido europeo, sino de un mundo previo en el que la mujer es la reina de la naturaleza. Es la Dios Madre respecto al gran Dios Padre Moisés, Cristo, Mahoma. La ruptura entre una cosa y la otra genera un malestar como en el que estamos ahora. A partir del cambio por un Dios Padre, todo se muere. Esto me parece que es una reflexión muy interesante, porque es lo que hablábamos antes. Todo ese culto a la Madre Tierra, a la diosa madre de la fertilidad, de la que todo nace, es precisamente como decía Amaya, y en su libro lo apunta bastante bien, cómo es, digamos, cómo viene a menos, cómo se va desechando y cómo se va incluso dándole la vuelta hasta hacerlo casi pervertido por las religiones abránicas, ¿no? Yo creo que, igual que antes decía, que efectivamente el culto masculino nace, o yo creo que empieza a tener más fuerza con la institución de las diferentes religiones sumerias y egipcias, es verdad que las religiones abrámicas, desde luego, lo que terminan de hacer ya es por denostar ese culto a las, digamos, esas creencias más matriarcales o más hacia la tierra, hacia la madre tierra. A mí me gustaría romper una lanza a favor del tema brujería. Ya he prometido que no hablo más de brujas, Nacho, pero... A ver. A ver. Todo lo que son las sacerdotisas de estas diosas madre, Deméter, Afrodita, Venus, ¿no? Normalmente eran mujeres que se dedicaban a ser las parteras, ¿no? Porque normalmente los médicos te curaban en la medida del hombre. Siempre de hecho, hasta prácticamente la Edad Moderna, la mujer era un hombre imperfecto, ¿no? De hecho, tenemos sintomatologías distintas de la misma enfermedad y se nos ha tratado igual muchos siglos. Entonces, estas curanderas, estas sacerdotisas de estas diosas, eran las que estaban más especializadas en lo que se llama, por ejemplo, los dones de Venus, los afrodisíacos, los anafrodisíacos. Hacían una especie de labor de control de la reproducción femenina. Pues no te querías quedar embarazada, pues te daban una especie de anticonceptivo natural. ¿Que querías quedarte embarazada? Pues te daban alguna planta que potenciara tus hormonas, como la melenrama, por ejemplo. ¿Que querías que tu marido fuera menos fogoso? Pues un anafrodisíaco para tu marido. O filtros de amor, ya nos meteríamos en rollos más de hechicería. Estas mujeres... después, en la Edad Media, perdiendo un poco el contexto más pagano, de culto pagano, se las va a conocer como las beneficia, como las envenenadoras. Y de hecho, la palabra veneno viene de la raíz etimológica, viene de deseo.
Entonces está muy relacionado con el control de la reproducción. Estas mujeres después se las tachará de brujas. También está el tema de los maleficios, los pactos con Satán y tatatí, que también existe, ¿vale? Pero estas mujeres se las tachará mucho de brujería por este control que tienen sobre la sexualidad femenina que no gustaba dentro de lo que es la creencia más judio-cristiana. Y bueno, esto quería contarlo porque creo que es muy interesante y bueno, por explicar un poquito el tema de por qué la brujería también está tan relacionada con las hierbas venenosas, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo sobre las parteras, las curanderas, pero realmente esto ocurriría en las zonas más aisladas que tendríamos en nuestra península, aquellas donde no llegaba el médico. Es cierto que ahí se acusaba, ¿no?, de la contaminación de aguas, de la muerte del ganado, de la muerte de los niños y de la muerte sobre todo de las mujeres que estaban embarazadas a punto de la luz. Es cierto que tenían un conocimiento exagerado y maravilloso sobre la naturaleza. Al final era el lugar donde vivían y lo que les rodeaba, y ellas, lógicamente, la sabiduría de las plantas la manejaban y la dominaban perfectamente. ¿Qué es lo que ocurría? Y ahí sí que te rompo una lanza, obviamente, a favor de todo lo que estás contando. Que si ellas hacían una cataplasma y se aplicaba a un niño, a una mujer parturienta, a un animal, si esa persona iba a fallecer, no es que fuese natural, sino que era la culpa de la cataplasma. Entonces ese es uno de los motivos de esas persecuciones que ellas tenían, ¿no? Ese riesgo que había en esas zonas más inhóspitas que teníamos en España sobre todo, ¿no? Era esa magia blanca, esa hechicería, no deja de ser esa hechicería natural haciendo ungüentos. Pero, claro, pues, lógicamente, ¿de quién era la culpa? Pues de la que había puesto la cataplasma. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues la persecución, luego intentar sacar toda la información y, por último, el ajusticiamiento de dos tipos, ¿no? La quema, que era la primera, para que el alma nunca regresase a ellas, y la última por medio de la horca en los cerros públicos. Claro, no sé si privados. Estaba pensando, Nacho, que te voy a hacer una pregunta, porque como de este tema yo no controlo demasiado, a ver si me la sabes responder. Estamos hablando de que las brujas, las hechiceras, las que hacían las curanderas, ese tipo de ciencia natural, ¿no? Esta ciencia natural viene de la época chamánica, donde no existía el diablo, no existía Satán, ni siquiera existía el concepto en aquella época de dioses malignos, ¿no? Se tenía a la madre diosa y poco más. Sin embargo, ¿en qué momento se le da la vuelta y esas brujas, esas hechiceras, empiezan a pactar con el demonio, a hacer maleficios? O sea, ¿cuándo realmente se cambia o se les empieza a ver como, o se les deja de ver como unas curanderas, una especie de vestigio de la chamanería, a ser esas mujeres, que supongo que también habría hombres, que ya empiezan a relacionarse con el maligno y con la magia negra? Hombres no llegaría a un 1 o 2%. Yo creo que el primer proceso se encuentra en el siglo XI, y del siglo XI, finales del siglo XI, por cierto, el primer proceso de persecución a la brujería fue en Zaragoza, el segundo en Huesca, el tercero en Jaca. Y esto es como una pandemia de expansión. Bueno, el de Huesca, el de las Paules, es uno de los más importantes del mundo porque es donde más mujeres se mataron en menos espacio de tiempo. 24, creo. 24. Casi Y no es en Villanueva conocido. 15. Y en cuanto al núcleo de población, es una de las grandes matanzas del mundo. Lo de las Paules es tremendo. Pero claro, estamos en las zonas inhóspitas de la zona del Turbón, donde hay la complicación, ¿no?, de llegar. Pero ¿por qué ocurren en esos núcleos? Yo, por contestar un poco a Jaime, creo que todo parte de la reforma gregoriana, que justo es eso en el siglo XI. Y fue cuando se empezó a crear, ¿no?, este imaginario de castigos y tormentos a los pecadores, y a intentar quitar un poco de poder a lo que hasta ahora había sido lo que más lujuria suscitaba a los hombres, ¿no?, que era la propia mujer. Y además se crearon iconografías muy seductoras, pero tan seductoras como repulsivas, ¿no?, porque tenían mucho impacto visual, que desde luego iban directas a que se te marcase el mensaje que te estaban intentando transmitir, ¿no?, que todo eso era pecado. Una de esas imágenes es la que os comentaba al principio, que es la famosa Os of Pan,
la mujer de las serpientes. Y bueno, que yo la he conocido o he reparado en ella de forma un poco más explícita gracias a un paper de la profesora Martínez de Lagos de la Universidad del País Vasco. Y hace reflexionar mucho sobre esta imagen, porque si la observas, no puedes evitar sentir casi hasta repulsa, ¿no? Escalofríos o sensaciones físicas, porque evocan unos tormentos, unos suplicios tan dolorosos que casi te lo puedes sentir, ¿no? Un castigo corporal que se centra sobre todo en las partes más sensibles del cuerpo femenino, en los pechos y la vulva, que son mordidos o succionados en la mayor parte de las ocasiones por serpientes o sapos, que al mismo tiempo pueden trepar y enroscarse en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, estamos ante una imagen que activa los 5 sentidos de quien si la estás mirando. Y es una estrategia que no es nueva, porque este objetivo de conseguir evocar la sensación física a través de los suplicios corporales es algo que estaba presente en textos y representaciones medievales desde el principio, ¿no? En la tradición medieval, los efectos perniciosos de la lujuria afectan a todo el cuerpo y por ello todos los órganos responsables de la actividad sensorial se ven implicados. Pero fijaos que la lujuria es el único vicio de todos que se sirve de los 5 sentidos a la vez del cuerpo humano y que en una progresión creciente va afectando poco a poco a la vista, al olfato, el gusto, el oído y culmina con el tacto. De ahí que una de las estrategias fundamentales para vencer estas tentaciones fuera la privación sensorial. Pero si nos fijamos en contraposición a la femme au serpent, sorprende el escaso porcentaje de hombres cuyos órganos sexuales son atacados por reptiles o batracios, pero los hay. Y la imagen más explícita tal vez sea el relieve de una dovela que se conserva en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, en la que un reptil de naturaleza indefinida pues muerde el pene de uno de los personajes, al que varias serpientes parecen atacar también la cabeza. Así que, Jaime, en respuesta a tu pregunta, todo parte del siglo XI, todo parte de esa reforma gregoriana, pero te lanzo yo otra pregunta. ¿Tú crees que a día de hoy seguimos con el mismo pensamiento que la reforma gregoriana? Yo creo que no. En el arte, no, desde luego que no. Yo creo que no, vamos. De hecho, venía aquí pensando antes... ¿En la reforma gregoriana? No, en la reforma gregoriana no, en lo que significaba a día de hoy el feminismo, lo que había significado el feminismo, porque al final este libro habla mucho, ¿no? Sin hablar del feminismo, pero maneja muchos conceptos y habla mucho de los hitos históricos en los que pues tienen que ver con la corriente feminista. Y yo decía, joder, vamos a ver, si el feminismo se entiende como la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿quién no es feminista a día de hoy? Yo no quería hablar de este tema, pero... Digo, no sé, ¿quién no puede ser feminista? Bueno, es que el otro día está en la radio, ¿no? Casi me digo, ¿pero qué es esto? Pero, mira, has dicho lo de la brujería, esa persecución. Es muy interesante también comentar quién provoca la persecución de las brujas. La persecución de las brujas la provocan las propias también mujeres de la localidad. Porque ellas, cuando hacen esos ritos completamente desnudas ante la luz de la luna, ante los astros... como hemos cambiado, ¿no? De lo que veníamos a hablar a todo esto. Ellos, claro, los varones de la localidad también tienen cierta atracción. Y ese celo que tiene la mujer lo que hace es poner la cabeza como un bombo al esposo, al resto de la localidad, y es cuando empieza la persecución también de la propia brujería. Y hay 2 tipos de persecuciones. Una esa, que es la que ocurre en las localidades más pequeñitas, que en España la Inquisición persigue durante muy poco tiempo con ajusticiamiento a las brujas, muy pocos años. Lo que lo hace es la justicia ordinaria, y lo que ellas buscaban cuando huían de esa justicia ordinaria, eran los justicia, lo que hacían era matarlas a todas, huían hacia lugares inquisitoriales, porque ellos lo que hacen es leerles los conjuros, las cosas que hacían, se reían de ellas y las expulsaban y decían, anda, no vengas en 16 años y déjanos a todos tranquilos. Pero era esa pugna de las localidades que había, y lo que
Claro, es que habría que hacer una temporada sobre brujería, ¿no? ¿Por qué eligen esos sitios? ¿Por qué eligen esos ríos? ¿Por qué eligen esas cavernas? ¿Por qué eligen esos momentos de luna? ¿Por qué? ¿No? Está lleno de preguntas. Y algo tan interesante, que es lo que ha dicho Amaya. Todos estos ritos, todas las pinturas que aparecen, es la primera creación del ser humano, que aparece en las cavernas. ¿Y dónde se hacen gran parte de los ritos de la brujería 60.000 años después? En las cavernas. ¿Y qué es lo que se busca al fin y al cabo? Un estado alterado de conciencia para poder llegar a la sabiduría que hay por medio de la naturaleza o la sabiduría de lo que sea. Pero es el mismo lugar que se ha hecho desde los orígenes de la humanidad y desde los orígenes de cualquier tipo de religión, porque no hay que olvidar que las religiones más antiguas y primigenias nacieron en el interior de una caverna. Amaya. Pues yo, por ejemplo, sí que, joder, es que hay tantas cosas abiertas ahí que, por centrar, creo que estas agrupaciones de brujería también, no solo en las cavernas, yo añadiría también en el bosque, ¿no? Lo que son estos cultos dendrolátricos, porque las primeras deidades están muy unidas no solo a lo que es los animales, a la zolatría, ¿no? Por decirlo así, sino también al propio bosque. Entonces también hay muchos aquelarres que se hacen pues hasta la Edad Moderna, que se perdían en bosques densos, en bosques oscuros, también las brujas. Bueno, ya por no hablar más de brujería, porque hablaría muchísimo. De hecho, yo soy de las que piensa que el feminicidio de que fue la caza de brujas tuvo un contexto geográfico muy concreto, que fue Europa Occidental y el norte de América, porque en otras zonas como Europa del Este se mataron también a muchos brujos varones. O sea, estaba como más igualitario. Además tenían otra guerra que era contra la herejía del Islam. En España y en Italia hubo menos caza de brujas. ¿Por qué? Porque les importaba más que fueras moro, judío o protestante que fueras bruja. Lo tomaban como que fuera una superstición, como rencillas entre vecinos, envidiejas y tal, ¿no? En cambio, en zonas más angloparlantes, germánicas o francófonas, ahí sí que hubo un 80% de matanza de mujeres. Además, a la vez se estaba dando un contexto de guerra tremenda, entonces morían ya muchísimo los hombres, había un montón de viudas. Entonces hay un contexto ahí como histórico, político, que es como se fragua la perfecta necesidad del chivo expiatorio que fue después la bruja, ¿no? Pero bueno, eso lo hablo en otro librillo que he sacado hace poquito, que habla sobre este tema justo de la caza de brujas. Pero bueno, volviendo al tema que ha dicho Silvia, de la tentación, de la sexualidad, etcétera, y por enlazarlo otra vez con la sexualidad femenina, pero también con los penes, me gustaría hablar un poquito de la figura de Lilith, sí, como esposa o como, bueno, la primera mujer de Adán, que fue desterrada, que hay varios, según el folclore judío-cristiano, o se junta con Samuel para tener un séquito de súcubos y íncubos, que son esos demonios que te chupan a través de la sexualidad, depende si son femeninos o masculinos, se ponen encima o debajo, ¿no? Que son todos hijos de Lilith. Ella es la gran prostituta de Babilonia, todas estas cosas. De hecho, hay una gran creencia, sobre todo en el pueblo judío, que es que a los niños sin circuncidar están muy vulnerables al ataque de Lilith, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que el pueblo abrahámico se circuncide también es que se cortar el prepucio, andar ahí hurgando en el pene, es para recordar la propia lucha del hombre contra la tentación femenina, contra la seducción. O sea, es como una especie de rito de paso para acordarte de que no seas tentado por Eva, por Lilith, etcétera, etcétera. Estos arquetipos femeninos que tiene el mundo judío-cristiano, que son un poco, pues, eso, que muchas veces se habla que o eres la prostituta o eres la Virgen María, y es como un poco inalcanzable, ¿no? Hay como mucho gris en medio. Y bueno, quería hablar un poquito de esta figura. De blancos o negros, ¿eh? La gente no suele ser muy de grises. Jaime está hablando, Amaya, de la circuncisión. No hemos hablado ni hemos tratado lo del culto fálico, pero ya viene desde orígenes muy, muy primitivos con los dólmenes, incluso con los menires, más bien, ¿no? Los menires, perdón, sí, es verdad. El dolmen ya sería el mínimo 3.
piedra. No, eso lo explica muy bien Amaya en el libro, ¿no? Esto es como la confusión entre estalactita y estalagmita, ¿sabes? Me ha pasado lo mismo. Amaya explica muy bien, ¿no?, las diferentes formaciones megalíticas, lo que significan cada una, pues el menhir, el dolmen, los círculos de piedras y para qué se utilizaban. La verdad es que el culto fálico yo creo que es el que a día de hoy, sin darnos cuenta, más impregnada está la sociedad del mismo. Antes pues comentaba el tema de los galones, por ejemplo, en los uniformes militares. Y hablábamos y comentaba también el tema de los obeliscos, que no dejan de ser esos menhires, pues bueno, pues un poco más, pues mejor hechos, ¿no? Más, pues tallados, con su forma cuadrada, puntiaguda, que, pues venimos viendo que todas las culturas, desde los egipcios, han ido posicionando en puntos clave donde se quería... Eso tiene relación. Sí, claro, es un... A ver, vamos a ver, el culto... O sea, el falo, lo que es el obelisco, lo han ido transponiendo durante miles de años hasta llegar a los obeliscos actuales, ¿no? Como el que tenemos en la Plaza Europa de Zaragoza. O sea, la Plaza Europa de Zaragoza es un monumento a la fertilidad masculina. Efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que el falo también, y el obelisco en concreto, es un símbolo que se asocia mucho a la masonería, ¿no? Tenemos perfectamente el obelisco de Buenos Aires o el de Washington, que está construido y planificado por masones y además alineado con sus logias, y que es algo que no es secreto, que es algo que se sabe porque, bueno, pues el plano de Washington concretamente lo hacen masones, y bueno, pues hay una serie de estrellas, de calles que cruzan, y bueno, eso es algo público, te quiero decir, tampoco es que sea ningún secreto. Madre mía, que aquí en Zaragoza es un obelisco lleno de estrellas. Sí, claro, en principio representa la Unión Europea, ¿no? Y cada una de las estrellas, sí, ¿no? Podemos decir cada una de las estrellas de la bandera, pero realmente que se haya utilizado ese obelisco, ese falo enorme, es precisamente pues lo que el falo viene representando: poder, fortaleza, unión. Por eso representa la Unión Europea. Y luego tenemos, por ejemplo, por supuesto, el obelisco de la Plaza de San Pedro, ¿no? Que además era un obelisco egipcio, que ya los romanos llevaron a Roma y que posteriormente se traslada al Vaticano, y al cual le pulen todos los jeroglíficos y además lo exorcizan, ¿no? Me parece que tiene un pequeño exorcismo abajo, porque al final es verdad que era un elemento pagano. Pero realmente, ¿qué es lo que significa ese obelisco ahí? Bueno, pues digamos que es el centro de la cristiandad. Es el lugar de poder de la cristiandad. Está en mitad de la Plaza de San Pedro y en la Ciudad del Vaticano. O sea, es que es un símbolo que, como decíamos antes, ha venido representando el poder, la fuerza, la valentía, lo masculino frente a lo femenino. Y en este caso podemos ver que durante todos estos años esa espada, el bastillo en la propia baraja de naipes es un falo y significa esto, ¿no? Pues se ha ido retransmitiendo de la misma forma que, sin embargo, lo femenino ha dejado o por lo menos desde mi punto de vista, ha perdido muchísima fuerza casi hasta su desaparición. Y sin embargo, el elemento fálico pues ahí sigue día a día. Fíjate qué curioso que el centro de la cristiandad se vea reflejado con un elemento fálico. Sin embargo, que es una de las cosas más importantes de la religión cristiana, una de las escenas más conocidas, la Última Cena, ¿no? La Última Cena, ¿qué es lo más importante? Ese cáliz. Claro, es que... ¿Qué representa ese cáliz? Se dice que el útero de María. Bueno, tienes la eterna alianza, pero... Es que claro, es que depende de cómo te quieras tomar el significado del cáliz. ¿El cáliz de la Última Cena era el Santo Grial o no lo era? Vamos a ver. Hay una cosa muy, 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 muy importante en todo esto que ha dicho Silvia, y es el tratamiento y la forma de trabajo con los evangelios que ha habido en las diferentes épocas de la cristiandad. Antiguamente existían lo que hoy conocemos como evangelios apócrifos, que son en total más de 80 evangelios hay en general. Y hay un obispo, casi papado, que él decide cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y dice, pues voy a coger 4 buenos, ¿no? Que son los evangelios canónicos que conocemos hoy.
Marcos, Lucas, Juan, etc. Bueno, entonces el resto los desecha. ¿Por qué lo hace así? Porque en todos los sitios se utilizaba uno u otro. Se utilizaba el de María Magdalena, se utilizaba el de San José, se utilizaba el de Judas, se utilizaban en diferentes lugares. Luego estaban los coptos. Hay una revolución allí tremenda que nadie se ponía de acuerdo. Y dicen, bueno, pues ponga usted de acuerdo a la cristiandad. Y dice, pues voy a coger estos 4 porque parece que es lo que la gente más le gusta escuchar. ¿Por qué desecha el resto? Porque le da la real gana, nos guste o no. Y la propia Iglesia, lo siento, aquí tiro piedras contra el tejado, decide eliminar los evangelios. Es verdad que ahora dirán, bueno, pero es que las dataciones te dice que es que son más modernos en la época del tiempo. Bien, pero es que los evangelios no fue escrito por Juan, no fue escrito por Mateo, no fue escrito por Lucas, sino que 100 años después su palabra es la que queda escrita. Ojo que 100 años pasan muchas cosas, también. Y el ideario y mentalidad humana también crea muchas cosas. ¿Por qué se desechan unos? Y yo siempre invito muchas veces, yo a ti te lo he dicho bastantes veces, dice, léete los evangelios apócrifos. ¿Qué tiene de malo? No tiene... A ver, hay algunos que dices, válgame, qué gilipollez tan grande. Pero otros no, son muy interesantes de lectura. Y lo que ha dicho Silvia es muy interesante porque también se trabajaba con ese tipo de evangelios. ¿Por qué nosotros vamos a Daroca? En la iglesia de San Miguel, que aparece en uno de los retablos, es una iglesia románica, maravillosa, San Miguel de Daroca. Recomiendo ir. Y esto pues lo encontró un servidor con Javi Pérez Campos, que estábamos mirando el retablo. Es un retablo en el ábside de la iglesia, un retablo de pincel, entre rojos y un tono ocre y negruzco. Y aparece abajo todo el apostolado, todos los apóstoles. Está en el centro Cristo, y a la derecha aparece la imagen de San Johanus, que aparece allí, ¿no? Aparece San Juan. Y a la izquierda, no me acuerdo ahora qué santo está, que aparece con cruces, con esvásticas, que lo que hace es dar la veracidad, sería la simbología a lo que tiene al lado. Están todos completamente barbados, porque la forma, esto es como el Dios, como Cristo, que aparece siempre con esa forma fornida, un cuerpo perfecto, siempre con barba, muy masculinizado. Pero de pronto aparece el único apóstol sin barba y aparece con un abdomen muy prominente y parece que está embarazado o embarazada, porque es la única persona imberbe. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que eso es un sacrilegio? No. ¿Que pueda ser un error del autor? Ya me extrañaría a mí. ¿Que puedan estar trabajando con algún tipo de evangelio en la zona que no cumpla los requisitos que nosotros conocemos hoy? Oh, esa puede ser la gran cuestión. Estamos en el siglo XII. Las cosas no son como ahora, que van por WhatsApp y las noticias se enteran a la hora, sino que tardaban años, muchas veces, en todo ello, ¿no? Esto es como lo de enterrar los cadáveres fuera de las iglesias. Tardaron cerca de 60 años en llegar a un acuerdo en España para que todo se unificase. Que tiene mucha tela esto y es muy interesante. Te invito, Jaime, a buscar San Miguel de Daroca, a ver qué es lo que pasa, Maya. Nada, yo creo que en esto que has hablado de pues echar a coger como diferentes, como has dicho, evangelios, pues bueno, buscaban al final unificar el dogma, ¿no? Porque los primeros años del cristianismo pues había un pluripastiche bastante tremendo, ¿no? Y mucho hizo Pablo de Tarso para que eso, bueno, pues que los gentiles se convirtieran, que hubo un poco más unificación. Pero por volver otra vez al tema de los penes, sí. Aquí haciendo el corte, me gustaría volver a retomar el tema del macho cabrío, de esas sociedades nómadas. El macho cabrío que, por ejemplo, en Sumeria sería el Enkidu, que es un alter ego de Gilgamesh, el dios Pan, Arcadio griego, el posterior Fauno, que son dioses que están relacionados con tener grandes erecciones, ¿vale? Uh-huh. Dioses cabra, dioses becerro. Estos dioses, después, en la asimilación cristiana, personificarán lo que posteriormente será Satanás, ¿no? El diablo, Lucifer. Y en cuanto hablaba Jaime de esa necesidad, bueno, como esos grandes obeliscos para demostrar lo que es la potencia masculina, es que ahí radica la historia, ¿no? Esa importancia de la demostración viril gracias a esas grandes erecciones, y luego pues la demostración de la eyaculación, pues para saber que eres como un hombre fecundador, ¿no? Aparte
de fuerte. De hecho, en Egipto el dios Min se representa con el pene erecto, ¿no? Y de hecho en las coronaciones faraónicas el faraón tenía que demostrar que podía eyacular porque podía engendrar vástagos, ¿no? De hecho, bueno, hay una historia que cuenta cómo Set descuartiza a Osiris pierde su pene porque se lo come un pez del Nilo, e Isis con su boca hace un pene nuevo, se queda encinta y tienen a Horus. Hay como un culto también fálico en torno a eso. Y luego estarían los obeliscos, que son los que con lo que hablabas tú. De hecho, se cree también en Egipto que hay otro falo, otra figura fálica importante, que sería el pilar árbol, la columna de Osiris, que es el pilar de Yet. ¿Lo conocéis? Bueno, es Sí. como una forma así de árbol. Y otro gran pene como una piedra es el Ligan y el Yoni. El Yoni sería la vagina hindú, y luego hay como una piedra que se mete dentro, que sería el Ligan. El Ligan sería ese pene de Shiva, el fecundador, el fértil, y de hecho se deja como ofrenda el pene de los difuntos para que el Ligan absorba la potencia viril de los muertos, ¿no? Es como muy curioso. Esto es como Rasputín. Estaba pensando en lo mismo. Sí, ¿verdad? Frikis somos. Hay un rito, hablando de Egipto, que es hacia el dios Atum, donde todos los años se cree, ¿no? Todos los años acudían los egipcios a las orillas del Nilo, una vez al año, para hacer un rito, que era la masturbación, y todo el líquido seminal verterlo al río, porque era la forma de que naciesen nuevas deidades. Bueno, pues un ritual más, ¿no? Como muchos de los que comenta Amaya en el libro, de cómo en determinados lugares pues las mujeres mostraban su vagina al mar para calmar las aguas y que sus maridos pudieran volver, ¿no? Pues hay un montón de rituales que en el libro están muy bien explicados y que son súper curiosos, y que te das cuenta que abarcan la práctica totalidad del mundo y de las culturas, ¿no? A mí me ha encantado leer, porque claro, de repente ves que los indios americanos tenían pues una serie de ritos, tenían una serie de historias sobre, bueno, háblanos, no te puedes ir, Amaya, sin hablarnos de las vaginas con dientes. O sea, a mí me ha dado casi hasta miedo mientras leía esa parte del libro. y la cantidad de historias y de culturas que tienen ese mismo mito, pero que además es que es exactamente el mismo, ¿no? Lo cuentan de una forma, lo cuentan de otra, Antes pero de es que lo lo mismo. cuente Amaya, respecto a los pensamientos que teníamos Silvia y yo ahora, Marie Rasputin afirma que medía 30 centímetros. Bueno, pues... Y el que está ahora mismo en un frasco es 25, pero bueno, ojo, Rasputin. Era un dato importante para continuar Sí, el programa. Era interesante. Tenía sí, la necesidad de buscarlo. Amaya. Yo creo, fíjate, que el pene de Rasputín, como el pene de Napoleón, que debe también estar por ahí fululando, son como esos trofeos de guerra, ¿no? El de Esos, Napoleón, no lo también sabía. ¿Perdona? El de Napoleón. Pero era acorde Sí. a... No lo sabían, lo del de Napoleón. Hay como también un coleccionable ahí, ¿vale? Del pene de Napoleón. Y también es un poco como para atesorar la virilidad de estos varones, ¿no? De hecho, hay tribus mongolas que se comen los testículos de su enemigo muerto para también asimilar su poder. De hecho, los testículos, como harían los toreros con las criadillas del toro, vamos. Y el tema de la vagina dentada, a ver, a mí me explota mucho la cabeza con ese tema, porque sí que es verdad que es un mito universal que se repite mucho. De hecho, me ha calado tanto que en todos los dibujos, he hecho varios dibujos, de hecho, dedicados a la vagina dentada. Una historia que me encanta de la vagina dentada es bueno, está relacionado un poco con el sometimiento de la ferocidad femenina o de esa especie como de hambre sexual, como son metáforas de arrancarle los dientes a la vagina, como de domar a la ferocidad femenina, ¿no? Para poder reproducirse con ella. Básicamente un poco esa sería la base.
historias que me gustan mucho de la vagina dentada, bueno, aparte de que proyecta un gran miedo a la castración, también tiene la segunda parte que es como esa defensa a la violación. Estarían como estas dos vertientes del mito. Sí que es verdad que aparece más el primero, porque hay muchas analogías de la vagina con la boca. De hecho, partes de la vagina se llaman labios, como en la boca. La palabra mother en inglés viene de la misma raíz que mouth. Entonces hay como muchas uniones ahí. Se considera, por ejemplo, que la ablación sería una especie de también como de frenar la ferocidad de la sexualidad femenina, y estaría muy relacionada con el tema de quitarle los dientes al monstruo. Lo que Partiendo decías de la los base de que indios, es una barbaridad. En fin. Sí. Sí, lo es. Pues O sea, no hay por dónde cogerlo, una mutilación que no tiene ningún tipo de explicación desde mi punto de vista casi ni ritual. O sea, es que, en fin, es una locura, pero bueno. Sí, bueno, de hecho la ablación tiene ese miedo también pasa en una sociedad polígama que al final así no tiene que satisfacer como a todas sus mujeres y como que se asegura de la paternidad de todos los hijos, ¿no? Entonces tiene como ese contexto más antropológico ahí. Y bueno, no me he perdido lo que iba a decir, se me ha ido el santo al cielo. Las perdón. historias sobre las vaginas dentadas. Vale, una historia muy chula, bueno, chula a la par que atroz, pero es de indios norteamericanos. Los indios navajos creen en un gran vagina con dientes que solo puede aparearse con un cactus. Yo, de hecho, en uno de mis dibujos he puesto en una mesita un cactus pequeño solo para divertirme, ¿no? con esta historia. De hecho, bueno, mira, con el tema de la brujería, otra vez, el pene de Satán se cree que está lleno de escamas duras como el metal, porque es el único pene que puede satisfacer la histeria de las brujas. También habla un poco como de esa fiereza de la vagina de las brujas. Y una que me gusta mucho es la del héroe matador, que son así como muy torero, que tiene como que vencer a un monstruo que vigila la puerta de una casa donde viven las 4 únicas mujeres fértiles del mundo, y entonces él quiere aparearse con ellas, pero primero tiene que matar a este monstruo, que es el monstruo de las patadas, que tiene un nombre muy gracioso. Bueno, el caso es que consigue vencerle y llega a donde ellas, pero ellas son muy fieras. Entonces, ¿qué hace para poder, porque pueden alimentar, de hecho dicen que muchas veces te apareas con ellas y ellas como que te devoran, ¿no? Entonces, para calmar esa fiereza que hace, dice que les da unos arándanos agrios, ¿no? Yo inmediatamente pienso en las solanáceas, en la belladona, en la hierbamora, son todo hierbas de brují, pero en los tomatillos del diablo, ¿no? Son plantas psicotrópicas, de las que, pues, por ejemplo, viene la burundanga tan famosa, ¿no? Entonces, al final, es un poco cultura de la violación también, ¿no? Es como apaciguar la fiereza de las mujeres, y el monstruo de la vagina dentada es lo que lo encarna. Oye, bueno, muy interesante, Son muy interesantes las representaciones que ha hecho en sus ilustraciones Amaya de todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, no sé si lo puedes enseñar ahí. Toma, está de mitad para... Tú lo tienes más cerca de la para cámara. el final. Pero no obstante, estaba en la página web todo, amayabarahona.com, ¿verdad? Sí, y ahí es donde aparece todo. Bueno, ahí están las ilustraciones. Voy a buscar. Media publicación. Aquí tenemos justo la de la vagina. A ver, no sé si se ve ahí. Igual se verá mejor aquí. Ahí. Aquí, igual. El coñocrator. Sí. Las ilustraciones se pueden adquirir en la página, ¿verdad? Sí, algunas las tengo en láminas, y si ven que no están disponibles, que me escriban por privado, que igual las tengo yo en otro apartado. ¿Y en redes dónde estás? En redes, pues bueno, soy más instagramera que otra cosa, que es, bueno, Amaya_Barahona, es fácil. Venga. Y en YouTube, Amaya Barahona. Genial. Silvia, ¿se nos queda algo en tintero? Pues yo creo que Amaya ha hecho un grandísimo repaso con todo este mito genital a lo largo de la historia y relacionado con la espiritualidad. Bueno, podríamos seguir comparando cosas, ¿no? O viendo paralelismos entre
entre los órganos sexuales, tanto masculino como femenino, en diferentes religiones, pero... Bueno, hablando de comparativas entre Rasputín y Napoleón, yo quiero acabar con diferentes informaciones que he encontrado de miembros curiosos, ¿no?, que hay repartidos por el mundo, no solamente sexuales. Por ejemplo, el dedo de Galileo Galilei, que se conserva. El pene de Napoleón, extraído por un cirujano en 1821 y fue adquirido por un urólogo en 1969 y pagó $2.900 por la proeza. También están los ojos de Einstein como parte del cerebro que está dividido y la gente pues entiendo que lo podría comprar. Muy interesante, el último aliento de Thomas Edison, que está en una probeta de cristal. El dedo del gatillo de Pancho Villa, también lo encontramos. Y bueno, pues hay una serie de objetos importantes para la historia custodiados en bueno, pues también tenemos al prepucio del Niño Jesús. Tenemos 20 o 30 de esos. Tenemos muchísimos. Es magnífica la historia de esa reliquia, ¿eh? O sea, otra cosa de explotar la cabeza. En el mito genital, de hecho, hablo de Sor Agnes Blanbequín, me parece que es una monja que, hablando del éxtasis que hablabas tú, que a veces se puede relacionar hasta como con experiencias orgásmicas, ¿no? Ella traga y regurgita, bueno, cuenta la leyenda, que traga y regurgita el prepucio seco del Niño Jesús, porque sería del Niño Jesús, ¿no? Bueno, sí. Porque él era judío, entonces le circuncidarían de pequeño, ¿no? Pues ella lo traga y lo regurgita más de 100 veces, entonces es como tomárselo del cuerpo de Cristo como muy a la tremenda, ¿no? No voy a decir nada porque me echarán de la iglesia si doy mi opinión respecto a este tema de quién puede ser. Bueno, a mí hay un tema que algún día me gustaría hablar, que es... pues las místicas, ¿no? Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Esas visiones que tienen de misticismo que casi todas las ocasiones son motivo también de lo que es una masturbación que puede tener ese tipo de visión. Porque es también el desconocimiento, ¿no?, de estas personas hacia qué punto no deja de ser, ojo, esto habría que hablarlo también con expertos en sexología, un estado leve alterado de conciencia. Y todo esto también incita e invita a los trances. O sea que es un mundo que creo que hay que hablarlo con más naturalidad de la que hay y sobre todo dentro del ámbito católico de la Iglesia. Porque esos misticismos, esas visiones, esos momentos de ver más allá y de tener contacto con otros mundos, pues también son fruto de todo esto. Vamos, no lo sé. Es una reflexión personal. Jaime, venga. Se puede hablar de muchas cosas, Nacho. Muy bien. Sí. Que no te va. Que nos escuchan unos cuantos curas, no van a decir nada. No, pero es verdad. Luego dirán, madre mía. Pues pagaros un vermú y ya. ¿Sabes qué pasa? Que si cogiéramos el libro de Amaya, podríamos ir página por página, porque cuentan muchísimas historias, muchísimos mitos que no ha dado tiempo a contar. Que, oye, quien quiera conocerlos, que compre el libro. Eso. Pero es verdad, por ejemplo, no hemos hablado absolutamente nada de la ingesta de la sangre de menstruación y del semen en diferentes culturas, ¿no? Como rituales. Pues no, porque hay que comprar el libro para exacto, pues hablar de pues hay un montón de historias como las que contábamos de las vaginas dentadas, de cómo se les engañaba, de otras formas que no ha contado. O sea, pues hay un montón de cosas que se han quedado... Pero es que esas cosas ocurren hoy, ¿eh? Que se han quedado en el tintero y que son súper interesantes y que están en el libro. Así que yo animo a todo el mundo a que se compre el libro y se lo lea. Bueno, yo animo a la Iglesia a abrir la mente respecto a este tema. Silvia. Me quedo helada. ¿Con lo que he dicho? Dejémoslo. Bueno, no, pero es cierto, el misticismo me parece... Hay libros maravillosos sobre las grandes místicas del mundo y bueno, pues aquí hay una relación importantísima dentro de esa soledad también de los propios monasterios, los propios conventos en una época antigua donde esto sí que no se podía decir, obviamente no se podía decir, pero es una de las formas que tenían para llegar a un estado alterado de conciencia que no deja de ser esos momentos. Amaya Barahona, muchísimas gracias. A vosotros. El mito genital. Déjame esa pegatina, Silvia. Había con el libro me vino una pegatina. Bueno, oh, sí. Eso tiene su sentido. Sí. Sobre el robo de penes de las brujas
Sí, ¿queréis que lo cuente esto para Sí, acabar? bueno, es que además Jaime lleva el ordenador lleno de pegatinas y esta se la vamos a incluir dentro de su colección. Oh, Ya yeah, sí, veremos me dónde lo encantaría. ponemos. Buscaremos sitio para... Yo creo que aquí donde el HP... Sí, lo donde más se vea. Sí. Yo creo que donde más se Oye, vea. dirán, joder, qué enrollado. Cuéntanos, Amaya, sobre la representación. Sí, mira, esta historia me la encontré haciendo un estudio estético de la miniatura medieval para hacer mis dibujos, de hecho de otro proyecto que no es el mito genital, y acabé encontrando en la marginalia de un códice que es el Román del Arroz, una monjita recolectando penes de un árbol. Y dije, hostis, ¿qué es esta cosa, no? Resultó ser como una especie de sátira de los escarcios amorosos dentro del clero, pero que estaba jugando con una iconografía pagana, porque hay una iglesia medieval, una iglesia no, una fuente de la abundancia en la Toscana en la que también se ven mujeres recolectando penes de un árbol y guardándolo en tinajas, y volvemos a esas creencias precristianas de la semilla masculina que sería el pene, ¿no? que se guarda en la tinaja para plantarlo al año que viene y que haya una buena recolecta. Entonces vemos el pene como un símbolo de abundancia. Pero la deformación de este mito, con el tema de la caza de brujas, que pasa mucho, este sincretismo que se deforma y se convierte en otra cosa. Hay un libro muy famoso de la caza de brujas que es el Maleus Maleficarum. Hay muchos, ¿no? Pero este concretamente es muy famoso, pues se conoce comúnmente como el martillo de las brujas, en el que recoge varios capítulos dedicados a la colecta maléfica de las brujas, de los penes, bueno, de la virilidad de los hombres. Y hablan específicamente de cómo las brujas con sus encantamientos crean la ilusión a los varones de que se levantan sin pene, como un Ken, ¿vale? Así lisitos. Y esos penes los crían en nidos de pájaro, en árboles, y les dan de comer avena. Bueno, es un discurso bizarrísimo, que es una deformación de estos mitos precristianos, ¿no? Entonces de ahí esa pegatina un poco jocosa, metiéndome un poco con este tema de la colecta maléfica. Nos ha encantado, Amaya. Así que te damos las gracias por este ratito que has tenido. Dentro de poco, bueno, te veremos en Quinto el 9 de septiembre. Sí, contad conmigo. Vale, genial. ¿En Quinto va a estar este libro? Sí, lo llevo. ¿Las ilustraciones también? Todo. ¿Las cestas en los árboles y los nidos también? Dame tiempo. Vale, te vemos en Quinto, que montaremos ahí un sarao. El 9 de septiembre está lleno, está completo. Eso es importante, que no se puede venir si no está uno apuntado. Así que muchas gracias y te vemos muy pronto. Bueno, Jaime, Silvia, ¿qué? Gracias. Pues un tema interesantísimo del que yo desconocía muchísimas de las cosas que he aprendido a base de estudiarlo para el programa, que yo creo que me ha vuelto un poco a traer a los inicios, ¿no? del programa, cuando decíamos, oye, nosotros contamos cosas, pero las contamos para que la gente luego las estudie y las amplíe por su cuenta, ¿no? Es lo que me ha pasado. Y que se queden con lo que quieran, ¿eh? Claro, nosotros tenemos ese eje central. Es un poco lo que me ha pasado con este programa, pues que sí sabes alguna cosa que has leído, pero cuando profundizas te das cuenta de cuando te lo propusimos dijiste, uy, ¿esto por dónde lo cogemos? No sabía por dónde cogerlo. Luego ya me leí el libro de Amaya y empecé a leer otra serie de textos y de ver documentales. Y la verdad es que es un tema interesantísimo y que además abarca toda la historia de la humanidad. O sea, yo creo que sería inacabable. Podríamos hablar de este tema sin parar, de cómo ha afectado, ¿no? Sobre todo a las creencias y a las representaciones plásticas artísticas, y posiblemente no terminaríamos. Silvia, por muchos estados alterados de conciencia, ¿qué? A mí hoy me habéis tocado este tema que en realidad me pone nerviosa. ¿Por qué? Porque tengo tantas cosas que decir y que me afectan en mi vida cotidiana sobre este tema que bueno, me supera. Bueno, pero es abrir la mente hacia algo que ha sido más que necesario. Y como hemos visto, no es un tema decir, wow, las 50 sombras que estamos tratando hoy. Al contrario, a día de hoy creo que es cuando más apaciguados estamos respecto a esta temática. Fíjate que, ¿te acuerdas cuando tenía esa idea de hacer un podcast sobre
relatos eróticos, sobre sexo, sobre todas estas cosas. Ujú. Pues con esto me he dado cuenta de que todas esas creencias, esas apetencias sexuales que hay a día de hoy se ven ninguneadas comparado con lo que era la época antigua, donde casi todo giraba alrededor de ello. Y al final somos personas, somos animales y volvemos a nuestro origen, que es esto. Todo existe desde el principio de los tiempos. No hay nada nuevo. Sí, señor. Pues, como les digo, que disfruten de sus estados alterados de conciencia y hasta la próxima semana con el genial Johnny Cash. The gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time,